Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Aprueba la Cámara de Representantes de Estados Unidos la ley fiscal propuesta por el presidente Donald Trump, en la que además de sacrificar prestaciones sociales y aumentar la deuda pública, incluye el impuesto del 1% a remesas en efectivo que envían las personas migrantes en la Unión Americana a sus países de origen. Deportarán al boxeador mexicano Julio C., hijo del excampeón mundial Julio César Chávez. Esto por supuestos vínculos con el cártel de Sinaloa, luego de haber sido detenido en California por tener la visa vencida. Aquí en México cuenta con orden de aprehensión desde marzo de 2023. Critica la presidenta Claudia Sheinbaum las negociaciones del gobierno de Estados Unidos con narcotraficantes mexicanos después de haber clasificado a los cárteles de nuestro país como organizaciones terroristas en lugar de privilegiar la coordinación entre ambos gobiernos. En el mundo presenta la relatora especial de la ONU sobre territorios palestinos ocupados un informe en donde señala a al menos 60 empresas de formar parte de la llamada economía del genocidio. Esto por lucrar, beneficiarse y ser responsables de la crisis en Gaza. Y en la cultura, inicia en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario de la UNAM la temporada de la Orquesta Sinfónica de Minería, en la que contará con la participación del guitarrista español Pablo Sainz. Europa se convierte en el escenario más grande del mundo. Los riffs de guitarra, las notas de piano y batería, una poderosa voz, todo ello se mezcla para ofrecer una experiencia única de blues al aire libre. Es la edición número 29 de Blues Cazorla, el festival más importante que se celebra en la ciudad de Jaén, en España, durante los días 3, 4 y 5 de julio. Además de reunir la gastronomía y cultura, se encuentran las personas amantes de este género musical, que hasta el momento el blues sigue siendo un referente en la sociedad. Blues mezclado con un poco de rock, guitarra, sonido fuerte. Así lo recibimos esta mañana con las imágenes con las que les agradecemos que cerremos juntos la semana. Buenos días, Elvira Angélica Rivera. Guadalupe, muy buenos días. Viernes 4 de julio, bienvenidas y bienvenidos. Como siempre ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Saludamos a Magdalena Alejo junto con Lía Vadillo. Alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana. Gracias por seguirnos en plataformas digitales. Y les recordamos que también nos pueden seguir y escuchar a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Estamos en el 95.7 de FM. Si ya nos escuchan y nos siguen, desde aquí les saludamos. También les recordamos que aparece un código QR en la pantalla, es para que lo puedan escanear, les lleva a nuestra página 11noticias.digital con más información y por supuesto le invitamos a que nos comparta su opinión y sus comentarios. Pueden usar el hashtag 11noticias, pero recordar que hoy tenemos la pregunta de la semana, queremos conocer su opinión y es particularmente sobre el Día Mundial del Libro Electrónico. ¿Cuál es tu favorito? ¿Cómo prefieres leerlo, digital o físico? Aquí les compartiremos las respuestas más adelante y nos vamos directo con los detalles. Intensas discusiones en el Congreso de Estados Unidos para la aprobación de la ley fiscal propuesta así por el presidente Donald Trump. Acciones que contempla una legislación como el impuesto del 1% a remesas en efectivo, aumento de recursos para ampliar el muro fronterizo con México, alto presupuesto para el tema migrante y sí, más agentes en la frontera. Federico Campbell Peña. En una reñida votación, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la polémica ley fiscal del presidente Donald Trump con 218 votos a favor y 214 en contra. 2 republicanos votaron en contra. Los opositores a esta ley señalan que afectará a la mayoría de los estadounidenses porque se dio prioridad a recortar $4,000 millones en impuestos en beneficio de los más ricos y recorta el gasto social, afectando a las familias menos favorecidas. La ley reduce el programa de subsidio a alimentos que hará que 3 millones de ciudadanos no puedan acceder a cupones de comida. Un sector particularmente afectado será la población latina de bajos ingresos. Además, 18 millones de niños y niñas
se quedarán sin comidas escolares. Esta ley recorta el programa Medicaid, provocando que al menos 11 millones de estadounidenses pierdan su seguro de salud. En el debate, el líder de la minoría demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, ocupó la tribuna durante casi 9 horas, marcando un récord para retrasar la votación. A pesar de esta ley, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante por nuestros niños, nuestros adultos mayores, nuestros veteranos, seguir adelante por nuestros sindicatos, por nuestros agricultores, por nuestros dreamers o soñadores. Pero el presidente de la Cámara rechazó las acusaciones. Creo que muchas de las estimaciones sobre el impacto negativo que esta legislación tendría en las comunidades de mi estado o de cualquier otro estado son exageradas. Solo 2 republicanos votaron en contra, Brian Fitzpatrick de Pensilvania y Thomas Massie de Kentucky. El resto privilegió su lealtad al presidente Trump para garantizar sus carreras políticas, con lo cual sacrificaron las prestaciones sociales y el crecimiento de la deuda pública a más de $3,000 millones. El Partido Republicano a menudo se presenta como el partido de la responsabilidad fiscal. Por eso, muchos republicanos que reconocen estar preocupados por el tamaño de la deuda nacional tuvieron una decisión difícil al votar a favor de algo que, en realidad, aumentará, en lugar de reducir el tamaño de la deuda nacional. La ley contempla un aumento en defensa y en medidas para combatir la migración irregular. Incluye un impuesto del 1% a las remesas en efectivo que envían las personas migrantes desde Estados Unidos a sus países de origen. Destina $46,000 millones para construir más vallas del muro en la frontera con México, equipadas con sensores, luces y cámaras. Otorga recursos de casi $30,000 millones para contratar a 10,000 agentes del Servicio de Migración y 3,000 para la patrulla fronteriza. Con estos recursos prevé aumentar las detenciones y deportaciones de personas migrantes sin documentos. El presidente Donald Trump firmará el viernes la polémica ley. Federico Campbell Peña. Respecto a esta llamada ley Trump, el secretario de Economía de nuestro país, Marcelo Ebrard, consideró que no tendrá un impacto negativo en la economía nacional. Esto debido a que México posee ventajas significativas frente a otras economías en términos de productividad. Por eso pienso que no nos va a afectar el paquete fiscal. México tiene una serie de ventajas muy importantes en ese tenor, para que podamos ser competitivos por nuestra productividad, nuestra cercanía y una serie de ventajas logísticas que tenemos muy relevantes. Ebrard Casaubon señaló que el mundo transita actualmente hacia un esquema de ventajas y desventajas comparativas, en el cual México, con ciertos casos, cuenta con hasta 6 veces más beneficios que algunos países competidores. Esto en el contexto de la política arancelaria impulsada por Donald Trump. Cada país va a tener que pagar algo distinto para entrar al mercado de Estados Unidos. Y si ves el acuerdo al que se llegó con Vietnam, México va a tener una ventaja de 6-1 en el costo de entrada al mercado de Estados Unidos. Entrar al mercado de los Estados Unidos les va a costar algún porcentaje promedio entre 35 y 40%. Cuando a nosotros nos va a costar en un promedio 6%. Entonces, 6-1. Por consiguiente, el balance al final es que nuestra ventaja se va a acentuar, es lo que estamos viendo. Respecto a los aranceles y exportaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que el país continúa su relación comercial con Estados Unidos. Sin embargo, señaló, se buscan nuevos mercados que fortalezcan la economía mexicana, tal y como lo señala el Plan México. México sigue siendo muy competitivo para la exportación y el acuerdo final al que lleguemos con Estados Unidos pues va a permitir que la economía en nuestro país continúe exportando, que fue uno de los elementos centrales del desarrollo de los últimos 30 años, pero también que busquemos otros mercados, que es uno de los elementos del Plan México, y cómo la producción nacional y el consumo nacional pues compensan también una parte de estas exportaciones. Actualmente, México continúa posicionado como el primer país exportador de bienes hacia Estados Unidos. Y es que, de acuerdo con la Oficina Comercial Estadounidense, las exportaciones de nuestro país se recuperaron en el mes de mayo de este año al crecer 5.6%.
alcanzando un valor de 46.3 mil millones de dólares. Y es que globalmente en mayo nuestro país comercializó 74.5 mil millones de dólares, lo que representa el 16.2% del comercio total de Estados Unidos. El gobierno federal anunció inversiones que son clave para el sector salud. Reveló que un grupo de empresas van a invertir más de 10,000 millones de pesos para producir vacunas, medicamentos y una planta procesadora de plasma. Entre los objetivos está asegurar el abasto de medicamentos en el país y también fortalecer el desarrollo económico y lograr así la independencia y soberanía en el sector. Karen Ballesteros nos informa. Como parte del Plan México, empresas mexicanas anunciaron una inyección de recursos sin precedentes para reactivar la producción nacional de medicamentos, garantizar su abasto y reducir costos. Para ello, se tiene prevista una primera inversión de más de 10,000 millones de pesos para la implementación de una planta de plasma, producción de medicamentos especializados como los oncológicos y la producción de vacunas. Cuando viene la pandemia, resulta que en México no se producía ni los cubrebocas, no se producían, bueno, no se producen todavía muchos de ellos, el hisopo para tomar la prueba que nos hicieron, pues yo creo que a todo México, para saber si teníamos COVID o no. Queremos que se fortalezca la producción nacional frente a situaciones de riesgo, pero también para el fortalecimiento de nuestra economía. De esta manera, la empresa Kenner informó que su inversión de más de 5,000 millones de pesos se enfocará en triplicar la producción de insumos para cardiología, hematología, antiinfecciosos y medicamentos de emergencia, a través de la instalación de otra planta en la Ciudad de México, con la apertura prevista para 2027. Se generarán alrededor de 3,000 empleos. El objetivo principal, reducción de costos de medicamentos para enfermedades como el cáncer. Que lo que hoy te cuesta $250,000, cuando menos, lo puedas hacer accesible a la población en México. Ahí puedes bajarlo mínimo, lo vas a bajar 20-25%, máximo, pues puede ser que lo bajemos más del 80%. Por su parte, la compañía Genbio destinará 4,000 millones de pesos para la instalación de la primera planta de plasma en América Latina y la sexta a nivel mundial. Es un paso decisivo a la autosuficiencia nacional de productos hemoderivados. Hemos pasado décadas dependiendo de estos productos importados, no más. Alpharma BioNTech anunció 2 proyectos de 1,300 millones de pesos para el desarrollo de biofármacos, medicamentos y vacunas. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que con esta inversión en materia de salud se echa atrás el modelo neoliberal con el que la industria farmacéutica nacional fue relegada para privilegiar la compra de medicamentos a empresas extranjeras. Se dijo que la mejor política industrial era no tener política industrial. Nosotros sí tenemos política industrial, tenemos un plan. Y ese plan es desde el gobierno, pero es compartido con la iniciativa privada y con la gente, para que haya un desarrollo industrial en nuestro país que nos permitan a México una visión de largo plazo. Esa es la gran diferencia. 11 Noticias, Karen Ballesteros. Cambiamos de información y es que mire, el miércoles de esta semana en Los Ángeles, California, fue detenido el boxeador mexicano Julio C., hijo del ex campeón mundial Julio César Chávez, por los servicios de inmigración de Estados Unidos. Su visa de turista había expirado y además tiene señalamientos importantes. Será deportado por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa, como nos cuenta Gilberto Molina. Una vez más respira profundo. El boxeador Julio C. será deportado de un momento a otro por las autoridades de Estados Unidos luego de su arresto este miércoles en California. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, no se guardó calificativos contra el ex campeón mundial del CMB. Se refirió a él como afiliado del cártel de Sinaloa. Además, señaló su estatus migratorio, algo que en época trumpiana es ya motivo de criminalización. Expuso que Julio C.
tiene una orden de aprehensión en México por sus nexos con el crimen organizado y el tráfico de armas. Sin embargo, el Junior transitaba en México y entraba a Estados Unidos con aparente facilidad. Incluso presentó una solicitud de residencia permanente en ese país. Su detención por los agentes del ICE se registró en la localidad de Studio City, California, a 1 hora del Honda Center de Anaheim, donde peleó el sábado pasado con el youtuber Jake Paul. Por cierto, perdió. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, ingresó al país y boxeó de manera ilegal, con una visa de turista y no de trabajo, que además estaba vencida. Julio C. está casado con la empresaria e influencer Frida Muñoz, expareja sentimental de Edgar Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, asesinado a sangre fría en 2008 en Culiacán. Frida Muñoz sería el eslabón que conecta al boxeador Julio C. con el cártel de Sinaloa. Y aunque ambos se separaron en 2023, en medio de acusaciones de maltrato por parte de él, se les vio juntos el sábado en el Honda Center. Por medio de un comunicado, su padre, el ex campeón Julio César Chávez, y su familia le expresaron todo el apoyo y pidieron que esta situación se aclare conforme a derecho y verdad. A Julio, una vez más le toca visitar la lona, acostumbrado a una vida turbulenta dentro y fuera del ring. Mira, malandro no soy, pero para arriba malandro, ¿sabes cómo es el apodo? Yo soy del pueblo. 11 Noticias, Gilberto Molina. Y al respecto, ya la Fiscalía General de la República confirma que Julio César Chávez va a ser deportado a México porque aquí enfrenta una orden de aprehensión, y esto es desde marzo de 2023, como probable responsable de delincuencia organizada y tráfico de armas. En una tarjeta informativa, la Fiscalía confirma que Julio C. fue detenido por las autoridades norteamericanas y que ya han iniciado el procedimiento correspondiente para su entrega a México. Y mira, en Sinaloa el gobierno federal reforzará la estrategia de seguridad para hacer frente a la violencia que se ha recrudecido en los últimos días. Mi compañero Arnold Gutiérrez nos cuenta. La violencia no para en Sinaloa. Los enfrentamientos entre los mayitos y los chapitos recrudecen los índices de asesinatos en la entidad. La mañana de este jueves, la caja de un tráiler y una camioneta blindada fueron incendiadas en la carretera libre México 15 en el crucero entre Cozalá y Elota, tras un presunto enfrentamiento armado entre grupos antagónicos del cártel de Sinaloa. La camioneta tenía aditamentos blindados para portar armas de gran calibre en la parte superior. Precisamente, en la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que en el primer semestre de 2024 se registraron cerca de 800 homicidios y que en este primer semestre del 2025 se redujeron casi la mitad. Esta disminución, dijo, la presentan todos los estados, a excepción de Sinaloa. Hay reducción en los homicidios prácticamente en todas las entidades de la República, con excepción de Sinaloa. Y estamos pues inclusive reforzando la estrategia para Sinaloa. Cabe recordar que el pasado 30 de junio fue el día más violento de los últimos 8 meses. Aparecieron en Culiacán 20 hombres asesinados, 16 de ellos en una camioneta, 4 más colgados en un puente. Durante esa jornada roja, autoridades locales informaron de otros 7 asesinatos y por lo menos 5 secuestros. No hemos mejorado, efectivamente, ya lo ha dicho la propia presidenta, mayo y junio nos representan para nosotros un alza en homicidio. Para eso también estamos trabajando, para eso también tenemos el suficiente personal, está la asistencia extraordinaria de la Federación. En algunos municipios y zonas aledañas a Culiacán, los grupos delincuenciales mantienen una pugna por el control en el cártel de Sinaloa tras la captura y las traiciones de los grupos de Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, que han dejado violencia en los últimos 10 meses. Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se reforzará la estrategia de seguridad en Sinaloa y que el secretario Omar García Harfuch encabeza personalmente algunos de los operativos en la entidad. 11 Noticias, Arnold Gutiérrez.
La presidenta Claudia Sheinbaum criticó que Estados Unidos esté negociando, así lo dijo, con narcotraficantes y puso un ejemplo, el acuerdo al que llegó el gobierno de Estados Unidos con Ovidio Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, tras declararse culpable en una corte federal y por lo cual podrían retirarle los cargos aún pendientes por narcotráfico. ¿Cómo nombró el gobierno de Estados Unidos a las organizaciones de la delincuencia organizada en México? ¿Qué ha dicho el gobierno de Estados Unidos con relación a organizaciones terroristas? ¿Y qué está haciendo? Puntualizó que por haber sido una extradición, el gobierno de Trump debió tener coordinación en materia de información con la Fiscalía General de la República. Este caso en particular fue una detención que hizo el gobierno de México. Durante esa detención fallecieron soldados mexicanos y se extraditó. Entonces, por lo menos deberían tener coordinación e información con la Fiscalía General de la República. Bueno, o sea, ya se está llevando el juicio. Lo que nosotros planteamos, pues, es esta situación. Momento de hacer una pausa, le invitamos a que se quede con nosotros. Al regresar vamos a hablar sobre la entrega de constancias por parte del Instituto Nacional Electoral a las personas juzgadoras que fueron electas el pasado 1 de junio, particularmente magistradas y magistrados de circuito, así como jueces y juezas de distrito. Y más adelante estaremos conversando con el doctor Hugo López-Gatell, es representante de México ante la Organización Mundial de la Salud. Esta y otras noticias al volver de la pausa. Acompáñenos. Con 30 en la hora del centro, vamos con Portales y Plana. Sabe que nuestro portal tiene la información puntual, precisa, en la palma de su mano, actualizada minuto a minuto, lo que necesita saber. Micrositios sobre la relación permanente entre México, Estados Unidos y Canadá. Estamos en el cierre del proceso de la elección judicial con este tema de la entrega de constancias. Tiene nuestro micrositio para enterarse. Se queda ahí también ya la mañanera del pueblo para que la revise, la cheque, en síntesis, lo que necesita saber. Vámonos con las planas. ¿Qué dicen los diarios? ¿Cómo recuperan la información de las últimas horas en la jornada? La nota principal: Sheinbaum sí pacta Estados Unidos con terroristas. Y es que la presidenta, como le informamos, critica la negociación con Ovidio sin consultar a México al tratarse de un caso de extradición. Dice la jornada, deberían informar a la Fiscalía. El reproche de la presidenta Sheinbaum, la fotografía de la constancia a los últimos 801 ganadores de la elección del Poder Judicial, el triunfo de Trump en cuanto a la aprobación de su paquete fiscal. De la jornada revisamos la nota principal del Universal a 8 columnas. Aumenta el odio racial en Estados Unidos, dice este diario, por el discurso de Donald Trump. En una fotografía, una familia de Honduras que regresa a territorio nacional, están en Tijuana, esperan juntar el dinero suficiente para regresar a su país y por miedo hacen esta deportación voluntaria. Del Universal revisamos la página principal del Heraldo. En la nota, la fotografía de empresarios que se comprometen, dice este diario, a motorizar la economía. En reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, invierte en farmacéuticas 10.480 millones de pesos. Vamos del Heraldo a ver la portada del Sol de México. Arrestan a Julio César Chávez Jr. en Estados Unidos. Fiscalía confirma que lo perseguía desde hace tiempo en México. La fotografía precisamente en Los Ángeles, donde los agentes de ICE hacen este arresto. Violencia desplaza a casi 29,000 personas. Nota principal en el Sol de México. Y revisamos por último notas económicas en el diario El Financiero. Tendría México ventaja de 6-1 contra Vietnam para entrar a Estados Unidos. Declaraciones, como veíamos, del secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Trump lo consigue, aprueban en la Cámara de Representantes su plan fiscal para que entre en vigor el día de hoy, cuando precisamente lo firma desde la Casa Blanca. Las empresas del sector farmacéutico con inversiones comprometidas superiores a 10,000 millones de pesos. Seguimos con más.
Y mire, vamos con esta información que tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral, y es que ya inició la entrega de constancias de mayoría a 800 magistradas y magistrados de circuito, así como a juezas y jueces de distrito que resultaron electos el pasado 1 de junio. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, hizo un llamado a ejercer el cargo con independencia, responsabilidad y ética. A quienes hoy reciben su constancia de mayoría, les decimos, no han sido designados, han sido electos. No representan a un sector, a una élite o a una coyuntura. Representan la voluntad de millones de personas que anhelan una justicia más cercana, más humana, más equitativa. Su legitimidad no proviene del poder, sino directamente de la ciudadanía. Las personas que recogieron su constancia de mayoría hablaron sobre el reto que van a enfrentar en su cargo. Yo creo que más allá de eso, los valores, el tener ética, el que la gente te vea a los ojos y reconozca que eres una persona que está dispuesta a servirles, que está dispuesta a ayudar y que tiene interés en cambiar el sistema jurídico en México. Nuestro compromiso ahora como juzgadores para responder justamente a estos reclamos, estas demandas de justicia del pueblo de México. Yo creo que precisamente es que tengamos intrínsecos los principios, ¿no? Que yo sepa que soy una mujer imparcial, que sepa que soy una mujer que se debe a la justicia, que tenga esta vocación y que tiene que estar ajena a cualquier interés exterior. Ningún partido político, algún otro interés tiene que permear en la decisión que voy a tomar. Pues tenemos que seguir con estos valores precisamente de independencia. Nosotros tenemos que mantenernos muy firmes, efectivamente muy objetivos, libre de estas presiones externas que puedan existir, y cada persona en lo individual, cada persona juzgadora tendrá que hacerse responsable de esa imparcialidad. Vamos ahora a conocer la historia de Delia Quiroa. Ella recibió su constancia en el Instituto Nacional Electoral. En su caso, nos cuenta que lleva más de 10 años buscando a su hermano. La jueza de distrito electa por Sinaloa aseguró que buscará que la justicia sea más accesible para las y los ciudadanos. Nos cuenta Rubén Fitalnes. Delia Quiroa quería estudiar para ser ingeniera en mecatrónica, pero su vida dio un giro radical. Su hermano Roberto Quiroa Flores fue secuestrado y desaparecido en Reynosa, Tamaulipas, el 10 de marzo de 2014, presuntamente por el Cártel del Golfo. Yo soy una hermana buscadora, yo tengo más de 10 años buscando a mi hermano, entonces yo por eso me propuse para estar del otro lado y pues ya con un poder, ¿no?, que te da ahora el pueblo, poder ayudar a las personas que han sido violentadas en sus derechos humanos. Delia es activista, estudió la carrera de Derecho, precisamente dijo, por todo lo que las autoridades la hicieron batallar en la búsqueda de su hermano. Participó en la elección judicial y resultó electa como juzgadora. Que yo ya me di cuenta que como colectivo, como activista y buscadora ya llegué hasta donde tenía que llegar. Ya no está más en mis manos, porque la identificación forense depende de la fiscalía. O sea, entonces, ¿qué me toca ahora? Pues tratar de ayudar a las personas a que la respeten en sus derechos fundamentales las autoridades mediante un cargo como juez de distrito. Ella y su familia no buscan culpables, solamente los restos, si es que existen, y si no, saberlo y llegar a la verdad. Asegura que ahora, desde su posición como juzgadora, apoyará causas por encima del poder y los distintos intereses. Proteger a los ciudadanos de abusos, omisiones o actos de autoridad contrarios a la Constitución, contrarios al libre ejercicio de nuestros derechos. Entonces yo en ese sentido voy a hacer todo lo que esté en mis manos. ¡Porque viva se lo llevaron! ¡Viva los guerreros! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Nuestros hijos, dónde están! Con imágenes de Arturo García y Ángel González, 11 Noticias, Rubén Fitalnes. Y hablando de temas de justicia, vamos con lo que tiene que ver con el caso Ayotzinapa, y es que Pablo Vega Cueva, miembro de la organización Guerreros Unidos, es un personaje clave en este asunto por su testimonio. Y además es una persona que podría aportar importantes datos sobre la desaparición de los 43 estudiantes, aunque gracias a un acuerdo, imagínense, quedó en libertad. Nos cuenta Salvador Martínez. La Fiscalía de Estados Unidos en Illinois resolvió liberar a Pablo Vega Cuevas, el Transformer,
miembro del grupo criminal Guerreros Unidos, una de las últimas piezas claves para esclarecer el secuestro y desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014. Pablo Vega Cueva siempre fue detenido por el tema de tráfico de drogas en camiones de pasajeros desde Guerrero hasta Illinois, en Chicago. Esto, pues, nunca implicó que él hablara del caso Ayotzinapa. La periodista Laura Sánchez Ley advierte sobre los riesgos de esta excarcelación que se suma a las de Alexander Figueroa, Isaías Mandujano, Eliseo Betancourt y Arturo Martínez, también implicados en el caso Ayotzinapa, pero liberados mediante acuerdos con las autoridades. Con la excarcelación de Pablo Vega Cueva se cierra en Estados Unidos el caso Ayotzinapa, que era la última pieza de Guerreros Unidos. Entonces, la importancia es que se va a perder todo rastro de este hombre, porque oficialmente ya no va a tener ninguna clase de, vamos a decirle, pues de responsabilidad con la justicia estadounidense. Así, a una semana de esa liberación, estará en manos de los responsables de las investigaciones en México actuar a tiempo y manera oportuna para solicitar la extradición o deportación del Transformer. ¿Qué es lo que sucederá ahora? Pues estará en manos tanto de la Fiscalía General de la República como de la Secretaría de Relaciones Exteriores y otras instancias, pues no dejar que Pablo Vega Cueva sea liberado sin que se tenga un rastro de él. Será el próximo 11 de julio cuando en Estados Unidos el juez Jorge L. Alonso ratifique esta resolución de la Corte de Illinois, ya que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha sido muy claro en el acuerdo que ha conseguido del implicado. Salvador Martínez, 11 Noticias. Y vamos con este asunto de la industria farmacéutica, donde la Suprema Corte de Justicia ya admitió la demanda colectiva promovida por la Comisión Federal de Competencia Económica contra industrias del ramo para obligarlas a pagar una indemnización por 2.300 millones de pesos. Se atribuyen a esto conductas abusivas, entre las que destaca manipular los precios de venta, limitar descuentos y volúmenes de la misma y no distribuir medicamentos ciertos días del año. La medida fue contra la Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos de la República Mexicana y las empresas Casa Saba y Fármacos Nacionales. Termina la semana, momento de conocer cuáles van a ser las condiciones meteorológicas para este viernes y el fin de semana en el estado del tiempo. Ismael Marcelo, adelante con tu reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional. Hola, ¿qué tal, Angélica? Guadalupe, ¿cómo están? Muy buenos días. En cuanto al pronóstico de tiempo, les comento que el Servicio Meteorológico Nacional ha hecho oficial el establecimiento del monzón mexicano sobre el noroeste de la República Mexicana, el cual podemos entender como el choque o confluencia de vientos cálidos y húmedos del Golfo de México con los del Océano Pacífico, los cuales producen intensas precipitaciones en el noroeste de la República Mexicana. No hay fecha exacta que marque el comienzo del monzón, sin embargo los especialistas sugieren que sus efectos empiezan a visualizarse a finales de junio y se prolongan hasta el mes de septiembre. Durante este periodo se registra el 60% de la lluvia anual en el noroeste mexicano. Para esta tarde el monzón y los canales de baja presión producirá fuertes aguaceros con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el norte y occidente del territorio mexicano. Al sur, la onda tropical número 8 está a punto de ser absorbida por una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico. Esta evolución podría darse durante este fin de semana, por lo que se invita a la población a tener las obligaciones de protección civil y mantenerse informados. Vamos al pronóstico regional. Lluvias fuertes, con poderes muy fuertes se pronostican en Coahuila, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes. El ambiente será fresco durante esta mañana y cálido por la tarde con máximas de 30 a 35 grados. En el occidente de México también esperan lluvias fuertes con descargas eléctricas o simple caída de granizo. El ambiente será también caluroso con temperaturas de 30 grados. Lluvias con temporadas de chubascos se esperan en Querétaro, Hidalgo, Estado de México y en el poniente de la Ciudad de México. Estas precipitaciones podrían registrarse hacia la noche. En la capital la temperatura máxima será de 25 a 27 grados. De igual forma se pronostican lluvias con actividad eléctrica en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Las temperaturas serán muy calurosas con máximas de hasta 40 grados. En Sonora y Sinaloa los termómetros superarán también los 40 grados, pero también se esperan lluvias fuertes durante esta tarde y noche. En la península de Baja California dominará siendo parcialmente nublado y sin lluvia.
Finalmente, la península de Yucatán habrá cielos despejados y ambiente muy caluroso, con vientos de 30 a 50 km/h y estará comiendo la población y pisar bloqueador solar. Es todo un buen tratado de tiempo. Que tengan un excelente fin de semana. Estamos aquí con Miguel de la Cruz, es viernesito, se antoja pues como que hacer algo relajado, padre, en familia. ¿Qué nos cuentas, Miguel? Buenos días. No, pues actividad hay buena para el fin de semana. Fíjate, este fin de semana comienza temporada la Orquesta Sinfónica de Minería. La semana pasada concluyó la Sinfónica Nacional, pero qué bueno que lo hacen casi empalmado. Una acaba, otra empieza. Esta Orquesta de Minería, dirigida por su titular Carlos Miguel Prieto, contará con la participación del guitarrista español Pablo Sainz. Entre los conocedores se dice que es el sucesor del gran guitarrista Andrés Segovia. Ha tocado en más de 40 países con orquestas tan renombradas como la Filarmónica de Nueva York, la Sinfónica de Boston y la Filarmónica de Los Ángeles, solo por mencionar algunas. Aquí interpretará la obra Místico y Profano de Arturo Márquez. Él comentó la trascendencia de la Sinfónica de Minería. La Orquesta Sinfónica de Minería y su temporada de conciertos, todos los managers del mundo la conocen, y eso es el buen trabajo que ha hecho el maestro Carlos Miguel Prieto durante tantos y tantos años. Bueno, los conciertos son el sábado a las 20 horas y domingo a las 12 horas en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Bueno, y las grandes bandas han hecho posible el sonido monumental de música pop. Una muestra la dará la Big Band Jazz de México, agrupación que suma 26 años de trayectoria y ahora ofrece un concierto con piezas del repertorio de Frank Sinatra y José José. Esa es la primera sorpresa, y la segunda, que el mismo 4 de julio presento el segundo sencillo del disco de boleros de la Big Band Jazz de México, un disco muy tradicional, y la segunda canción que voy a sacar del disco se llama Qué Tristeza, del maestro Armando Manzanero. Bueno, la cita es este viernes 4 de julio a las 20 horas, hoy mismo en el Teatro Silvia Pinal. Y el próximo 11 de julio y hasta el 27 se presentará en el Museo Moderno de Arte de Nueva York un ciclo dedicado a María Félix. Así es la Doña, se verá en pantalla grande en uno de los recintos más importantes de la Gran Manzana. En total se proyectarán 8 películas digitalizadas, entre las que se encuentran Doña Bárbara, La Mujer Sin Alma, La Mujer de Todos, Amor y Doña Diabla, por mencionar algunas. Este ciclo se realizó en colaboración con el Festival Internacional de Cine de Morelia, la Cineteca Nacional, Filmoteca de la UNAM y otras instituciones. Vámonos al libro del día, es Lo que no será, de Antonio López, editado por Gandhi. Se presenta hoy a las 19 horas en la librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo con la participación de Gerardo Tamés. Este libro en voz de su autor. Es una novela corta, son 130 y tantas páginas. Es mi primera novela, son 3 personajes. Un narrador, y está contando que acaba de recibir una llamada de esta mujer que se llama Olivia, a quien tiene 13 años de no saber nada de ella. Interrumpieron la amistad que tenían de una manera muy abrupta, porque ella estuvo en una crisis, entró en una crisis nerviosa muy fuerte y estuvo internada, y decidió ella cortar con él y también con el tercer personaje, que se llama Javier, y el narrador se involucra, es amigo de los dos, pero se involucra en tratar de ayudarla a ella para salir de esa relación que le parece muy enfermiza. Bueno, y luego con el 11 ya avanzamos a la página 120 del libro Fabricación de Ricardo Rafael, editado por Seix Barral. El X de hoy es de Antonieta y dice: Isabel resultó buena para descubrir sitios donde ubicar los espectaculares y también aprendió a jugar rudo con los arrendadores. Gracias, Antonieta, por esta aportación. Seguimos leyendo. Hoy se cumplen 170 años de la publicación de la primera edición del poemario Hojas de Hierba del poeta estadounidense Walt Whitman. En su honor, el poema del día, que en alguna parte dice: he de luchar conmigo mientras busco la sólida recompensa del universo, porque así son los premios que yo doy al que puede perseverar para ganarlos. Quien lo solicite, comparto por X, fíjese, la liga donde pueden leer completo
Hojas de Hierba, completo. Está ahí disponible. Si lo solicitan, les paso la liga. Ay, ¿qué tan completo, Miguel? Todo. O sea, ¿es largo? Sí, bueno, es que fíjate, surgió este poema, creo eran 10 poemas cuando se edita por primera vez. Y siempre lo siguió trabajando de tal forma que acabó como le agregaba. Exacto. Entonces esa versión más completa de todas me la encontré por el gobierno de Coahuila, la subió. Ay, está disponible, está la liga. O sea que si quieren explorar a Walt Whitman, que no sería poca cosa. Y la hierba. Les paso la liga con mucho gusto. Miguel, hoy nos hiciste recordar mucho a José José hasta con el título de tu libro, Lo que no fue, no será. Tienes toda la razón. Pues miren, quien tenga interés por la Big Band, que suena increíble y no es muy común porque son muchos músicos y moverlos a todos pues no es fácil. Pues vayan hoy. Imagínate Frank Sinatra y José José, qué experiencia musical. Sido, fantástico. Gracias, Miguel. Gracias. Buen fin de semana. Claro. Te vemos el próximo lunes. Tenemos más. Tiempo de cine, miradas al cine, cada semana nuestro colaborador José Antonio Valdés Peña nos acompaña. ¿Cómo estás, Toñito? Muy bien, muchas gracias. Pues aquí bien contentos para recomendar a nuestros amigos 3 opciones muy interesantes en cartelera. Sí, este fin de semana va a estar inundados los cines de dinosaurios. Yo también voy a ir a ver Jurassic Park Rebirth, pero tenemos otras 3 películas bien importantes. Muy bien. A ver, Angie, yo te pregunto, ¿dejarías de ser la conductora de este espacio para irte a una apartada región de Francia a pastorear 800 ovejas todos los días? Qué comprometedora pregunta. Pues eso es lo que le pasa al protagonista de nuestra primera película, dirigida por la quebecois Sophie de Raspe. Pastores es una muy interesante propuesta que nos viene del cine canadiense francófono, mi querida Angie, donde pues un ejecutivo que gana muchísimo dinero, que es un publicista muy reconocido, pues un día tiene un cortocircuito en la vida y decide abandonarlo todo y entonces se lanza hasta Provence, una bellísima región del sur de Francia, y se vuelve pastor. Entonces, pastor de ovejas, hago la aclaración. No religioso. No religioso, pastor de ovejas. Y bueno, pues de eso trata la película, cómo de pronto una decisión en la vida te lleva a un ambiente completamente distinto. Pues bueno, aquí el hombre no tiene ni su oficina, ni su baño privado, ni su asistente, sino 800 borregos a los cuales pastorear todos los días. Entonces el cambio de vida, el retrato que hace la directora del personaje, pues han logrado que la película gane muchos premios, sobre todo, Angie, y eso es bien importante mencionarlo, cuando te ganas el premio del público en un festival es porque realmente le llegaste a la audiencia de una forma muy padre. Y esta película, desde que abrió en el Festival de Toronto, ha venido ganando muchos premios y es pues un caramelo para este fin de semana. Es una película para toda la familia, pues de cómo un día le das reset a tu propia existencia y terminas en el lugar menos imaginado. Y bueno, ahí estamos viendo a las 800 ovejitas. Quizá esta aceptación es un poco porque uno se refleja, quizá, Toño. Claro que sí. Digo, que a lo mejor nos gustaría algo así para nuestra vida. Efectivamente, entonces bueno, nada más que pues sí, el baño está a muchos kilómetros y vas a cambiar todo, pero ahí está Pastores de Sophie de Raspe, una muy bonita opción para este fin de semana. Vámonos a una película mucho más oscura, mucho más dura, dirigida por Tim Mellons. Tenemos Pequeñas Cosas y Grandes Secretos. Pues la historia de un hombre que en la Irlanda de los años 80, un hombre que se dedica al negocio de la compra y entrega de carbón, pues descubre en un convento religioso a una chica que está prácticamente secuestrada y está viviendo en condiciones inhumanas. Pues el personaje tiene que decidir, y ahí está el gran dilema moral de la película, Angie, cuando tú ves algo que está mal, ¿lo denuncias o no lo denuncias? Y si denuncias, obviamente las consecuencias pueden llegar a ser terribles para ti. La película está ambientada en la Irlanda de los años 80 porque hasta 1990, tristemente en este país, existieron conventos religiosos donde eran literalmente encerradas
muchachas que eran consideradas poco decentes a nivel social, que se volvían madres solteras o que no tenían un lugar en la sociedad. Esto ya lo habíamos visto en una película aterradora llamada Las Hermanas Magdalena de Peter Meulan hace más de 20 años y ahora pues esta película retoma el tema. El protagonista, que es un hombre muy hacia adentro, muy cerrado de emociones, pero que tiene que tomar esta decisión que ya dijimos, está interpretado nada menos que por el más reciente ganador del Oscar, Cillian Murphy, que lo vimos en Oppenheimer. Entonces, un gran actor, un gran tema, cine irlandés. Amigos, no es muy fácil ver películas de este país en México, no se la pierdan. Pequeñas cosas, grandes secretos. Y bueno, pues la Cineteca Nacional nos tiene una joya restaurada que bueno, a más de 50 años de su realización, pues aquí está con nosotros Rocco y sus hermanos, de Luchino Visconti. León de Plata de mejor director para este gran cineasta, el director del Gattopardo, de Muerte en Venecia, que en esta película, que fue como su último acercamiento al neorrealismo italiano, movimiento del cual él surgió, pues bueno, Rocco y sus hermanos nos cuentan una historia, Angie, que podría estar contada en el 2025. Una familia que abandona el sur de Italia en plena pobreza para moverse hacia Milán y tratar de encontrar una vida mejor. Pero como suele sucederle a los migrantes, pues esto es un sueño, esto es una ilusión, la realidad es muy distinta y bueno, pues a través de Rocco y de sus hermanos y de la madre, el cineasta va contando la historia en pequeños capítulos donde vemos cómo uno de los hermanos se vuelve un criminal, cómo otro de los hermanos se vuelve un boxeador y pues nada menos que interpretado, ahí lo tienes Angie, por uno de los hombres más guapos que han pisado este planeta, que se llama Alain Delon y que se convirtió en un gran personaje del cine francés. Rocco y sus hermanos, una épica familiar de 3 horas de duración, restaurada mejor que nunca en la Cineteca Nacional exclusivamente. Chequen horarios y fechas de exhibición y háganse un gran favor y vean esta obra maestra en pantalla grande. Es una experiencia verdaderamente maravillosa y bueno, como estamos viendo estas restauraciones, Angie, creo que se están viendo como hasta mejor que en su estreno original. Así que bueno, ahí está Rocco y sus hermanos, Pastores, Pequeñas Cosas y Grandes Secretos, pues buenos estrenos para este fin de semana. Oye, y esta última que nos estás recomendando, Toño, que tiene que ver mucho con la migración, como dices, que bien podría estar contada actualmente, ¿no? Porque si bien cada uno de los hermanos va tomando diferentes rumbos, pero de cualquier forma está lo que atraviesan como familia, tratando de mejorar su estilo de vida. Las causas y los efectos, Angie, o sea, vienen huyendo de la pobreza, Milán es el norte rico, claro, ahí la vamos a hacer y vas a ver que vamos a ser felices. Híjole, allí es donde pega la realidad y bueno, pues la película, imagínense, desde 1960 se habla de este tema y se habla de sus consecuencias, pues bueno, en estos momentos por eso estamos viviendo estas crisis humanitarias que estamos viviendo con las migraciones. Y bueno, pues si pueden ver a Alain Delon en pantalla grande y un Luchino Visconti, pues qué maravilla, y porque está restaurada. Claro, oye, preciosa. Toñito, me queda a mí la duda, por ejemplo, Pequeñas Cosas y Grandes Secretos, esta que se ve también muy atractiva para poder ir a verla. ¿En qué género la podemos meter? Pues es un drama social, porque de verdad estos conventos fueron realmente campos de concentración para mujeres jóvenes, Angie, que eran consideradas indeseables socialmente, por cuestiones religiosas, por cuestiones morales, y bueno, pues de alguna forma, tanto esta película como esta de las hermanas Magdalenas, que aquí se llamó en México En el Nombre de Dios, denuncian precisamente esos temas, y esa Irlanda de los 80 que pues bueno, desgraciadamente recurrió a estas cosas a manera de control social de las mujeres jóvenes de su tiempo. Entonces, bueno, para quienes la vean, pues así se habla mucho del pasado, pero también hay que ver cómo sigue el presente. Y sobre todo de tener memoria, de que esto ocurrió, de que no podemos borrarlo de la historia de la humanidad. Católica, la que creó todo esto, y finalmente pues las consecuencias están ahí. Y bueno, lo que a mí me gustó de la película es eso, Angie, cuando tú ves algo que no se vale, lo denuncias o no, aceptas lo que va a pasar o te quedas callado. Eso le toca a ustedes. Sí. Es importante para hacer memoria, Toño, que quede ahí pues lo que ha venido ocurriendo en la historia de la humanidad. Así es. Muchas gracias, Toño. Cine también. Están ahí en Cine Comercial. Cine Comercial, Cine Cultural, búsquenlas. Perfecto. Gracias, Toño. Te vemos la próxima semana. Gracias, momento de hacer una pausa. Volvemos.
Esta mañana queremos agradecer la comunicación con el doctor Hugo López-Gatell, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública. Doctor, un gusto verlo, saludarlo y además felicitarlo. Muchas gracias, Guadalupe. Es un gusto estar aquí con ustedes. Doctor, viene una etapa importante dentro de su carrera como médico, como profesional, como mexicano. Va a estar representando a nuestro país en la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuál es el margen que se tiene en un cargo como este para hacer propuestas que no solo pues atañen a México, sino al mundo? En esta materia hay límites, hay campo de acción. Platíquenos, doctor. Con mucho gusto. Pues efectivamente existen algunos límites que tienen que ver con cómo está estructurada la institucionalidad de los organismos internacionales. Estos organismos están muy bien reglamentados, tienen su constitución, sus reglamentos particulares, sus procesos de toma de decisión y sus espacios concretos para tomar decisiones. Pero sobre todo los límites provienen a veces o muchas veces de las presiones que ejercen los distintos grupos de interés económico, político, a veces social, sobre los organismos internacionales. Claro. Pero estos límites de ninguna manera significan la imposibilidad de impulsar agendas positivas, en este caso para la salud, para el bienestar humano. Y lo que me ha encargado la presidenta Sheinbaum precisamente tiene que ver con eso. El Estado mexicano tiene un gran prestigio, reconocido en el mundo entero. El gobierno de México, y particularmente en este proceso de transformación, ha ganado la simpatía, el reconocimiento, el respeto de muchas naciones que están ávidas de encontrar modelos, propuestas, referencias, ejemplos de virtud en el campo de la salud. Y esto es ahora muy importante porque los sistemas multilaterales o los organismos internacionales, multinacionales, están siendo en cierta manera avasallados por posturas extremas que no quieren el multilateralismo y que están pensando en salirse del organismo o tomar decisiones fuera de los consensos globales. Ahora bien, el doctor Hugo López-Gatell, buenos días, le saluda Elvira Angélica Rivera. Seguimos de cerca el discurso que usted pronunció precisamente ante este organismo y me gustaría referirme un poco a él porque si bien hizo un repaso incluso pues de las lecciones que dejó la pandemia por COVID-19, también el planteamiento central de México, hizo énfasis usted en trabajar con una visión de una sola salud, particularmente venciendo resistencias de los sectores productivos. Usted fue muy enfático en este punto porque pues determina el cómo se está abordando la salud a nivel mundial en estos momentos y lo que ha ocasionado también el deterioro, incluso usted hacía mención de los sistemas agroalimentarios, de nuestros ecosistemas inclusive. ¿Cómo lo llevará esto a planteamientos específicos? Porque usted también hablaba de acciones concretas. ¿Cómo esto se puede traducir en acciones concretas, en planteamientos específicos por parte de México ante una organización como la OMS? Muchas gracias, Angélica, por plantear este cuestionamiento. Es muy, muy importante, es central, de hecho, en la postura del Gobierno de México frente al organismo internacional, la Organización Mundial de la Salud, y frente a la comunidad global. Los sistemas agroalimentarios a lo largo del final del siglo XX, prácticamente los últimos 40 años del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, se han ido transformando cada vez en forma más acelerada a ser sistemas dependientes de los recursos fósiles, de los combustibles, de los fertilizantes, de los plaguicidas fósiles y que son altamente tóxicos. También los modelos de producción han ido erosionando la tierra, acabándose los recursos acuíferos y con ello dañando los ecosistemas silvestres y volviéndonos muy, muy dependientes a toda la humanidad hacia los modelos industrializados. Esto en el campo de la salud tiene además un correlato, una relación directa con la precarización de la calidad alimentaria que nos ha llevado a las grandes epidemias de enfermedades crónicas, obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión, múltiples cánceres, cuyo motor principal es precisamente este modelo alimentario industrializado. Existen cerca de 10 o 12 corporaciones globales que abarcan toda la economía de la alimentación en el mundo entero. Y existen desde luego poderosos intereses de estas empresas por seguir manteniendo este modelo. En contrapartida existen múltiples voces críticas en la comunidad científica, de salud, de agricultura,
de biología, de ecología, que han clamado por tener un cambio, un golpe de timón importantísimo que permita hacer sostenible a la humanidad entera, una distribución más equitativa de la capacidad de alimentarse saludablemente y la preservación del planeta. Esto a veces se le llama salud planetaria, a veces se le llama un modelo de una salud, en donde los grandes problemas de salud, incluyendo las pandemias emergentes de enfermedades infecciosas, surgen precisamente en las interfaces de los ecosistemas silvestres, de la vida animal y de la vida humana. Y estos modelos se pueden implantar con acciones concretas que tienen que ver con reestructurar la forma en que producimos, que transportamos, que almacenamos, que comercializamos y que consumimos los alimentos, y también en la forma que utilizamos los recursos naturales no renovables, como puede ser el agua, la tierra, los minerales de la tierra. Y ese es el tipo de posturas que estuvimos trabajando en el Gobierno de México en el sexenio más reciente y que hoy la presidenta Sheinbaum está manteniendo una visión, dada su enorme experiencia científica en el campo del medio ambiente, una visión de recuperación de nuestros ecosistemas con una perspectiva social, de inclusión y de fomento a la economía local. Ese modelo, en México empezamos a tener ya ejemplos concretos de su manifestación y es el tipo de intercambios con los que podemos cooperar para la comunidad global de salud. ¿Qué papel, doctor, puede jugar precisamente hoy la Organización Mundial de la Salud con la reciente experiencia que tenemos de una pandemia que, bueno, prácticamente paralizó al mundo? Está el tema también de las vacunas, ¿qué tanto se podrán hacer más accesibles y contribuir a que esta distribución más equitativa impida que los grandes intereses económicos que vemos permean incluso a la misma Organización Mundial de la Salud no sean un freno, un factor determinante para distribuir de manera más justa un tema como las vacunas, terminar con la pobreza, abatir la desigualdad? Desde este organismo se pueden impulsar reformas, cambios, una visión distinta de un mundo que requiere un plan de salud global más equitativo que no solo quede en los intereses de unos cuantos. Sí, efectivamente, qué buen señalamiento. La salud es un campo muy noble de la vida humana, de la vida social humana. Y es muy importante visualizar estas oportunidades de que a través de la aspiración de la salud, que no es otra cosa que la aspiración de la vida, de una vida plena para toda la humanidad, se pueden encontrar los ejes conductores de esa traducción de la retórica a las políticas aplicadas y a soluciones concretas. Y efectivamente el campo de la farmacéutica y la producción y distribución de medicamentos e insumos para la salud es algo que la presidenta Sheinbaum impulsa mucho. Ayer en la conferencia mañanera justamente se habló de ello, pero es importante no perder de vista que si se encuentran los mecanismos de cooperación y una visión de Estado para los Estados miembros, pero también una visión regional de autosuficiencia industrial, de soberanía, es como podemos alcanzar niveles más altos de cobertura de estos insumos que se traduzcan en soluciones concretas para los seres humanos. Bien, doctor Hugo López-Gatell, es importante tomar en cuenta también lo que México puede contribuir a una organización como esta, como la OMS, incluida pues también la Organización Panamericana de la Salud, porque además usted también empezó a emplear términos como neoliberalismo en un discurso al cual ya nos hemos referido, pero que es importante porque si bien en México inicia, o usted recordó que ha iniciado una transformación, también es momento de que estas instituciones a nivel mundial, estos organismos, pues se empiecen a transformar. Incluso hizo referencia también a lo que tiene que ver, por ejemplo, con las adicciones, las enfermedades crónicas, que sin duda tienen que ver con los estilos de vida de las personas, pero también con las políticas públicas, y no solamente pueden centrarse en un país, sino en general del mundo, doctor. Tal como lo señala Angélica, en ese discurso que pronuncié en la Asamblea Mundial de la Salud en 2022, justamente señalé la postura de nuestro gobierno, tanto en su primer piso, en su primera fase, como ahora en el segundo piso con la presidenta Sheinbaum, es la postura de que el modelo económico, el giro económico del modelo de producción hacia esta expresión del neoliberalismo, que llevó a la desregulación, a la sustracción de las responsabilidades de los estados soberanos y a que la economía se dejara
impulsar exclusivamente por los intereses económicos y comerciales del poder económico, tiene como consecuencia esta devastación de los ecosistemas, de la vida humana, de los valores culturales, de los valores sociales, y el estado que vemos hoy en las epidemias de adicciones, en la violencia, en la precarización laboral, ambiental y de la salud, es consecuencia de este modelo. Y no es sorprendente, como señala con muy atinada visión, que los organismos internacionales también perdieron autonomía, perdieron capacidad de gestión y perdieron credibilidad. Hoy tienen una enorme dependencia a los donativos privados de las grandes corporaciones o de fundaciones ligadas a grandes corporaciones, y la soberanía colectiva que se tiene a través de los Estados miembros. En el caso de la Organización Mundial de la Salud son 195 Estados miembros, México es uno de los estados fundadores. Esa soberanía se ha ido debilitando en la medida en que hay una dependencia financiera a esos capitales que tienen orientaciones particulares hacia sus intereses. Pero lo que falta son propuestas, iniciativas y liderazgo de los países que conformamos a la Organización Mundial de la Salud. Desde luego México está en una situación de un país de ingresos medios altos, pero con gran iniciativa política y con gran credibilidad, y puede impulsar que estos cambios junto con otras naciones cobren vida en la gobernanza de los organismos internacionales. Claro, y ahí pues entra quizá la coordinación de países, no sé si decirlo, los débiles frente a los fuertes o todos hacia un solo frente, doctor, porque sabemos que este tema de las pandemias nos dejó una lección a nivel mundial, pero considera que hoy estamos más preparados para enfrentar una próxima pandemia por delante como ciudadanos, y la Organización Mundial de la Salud como el eje rector de las políticas que pues nos permitirían hacer frente a los distintos países frente a esta situación que sabemos va a llegar, porque va a llegar, doctor. Efectivamente, las pandemias, las epidemias de enfermedades infecciosas que se presentan de esta manera aguda, súbita, periódicamente, es algo inescapable para la humanidad. Estaremos y estamos mejor preparados si es que entendemos correctamente las lecciones de la historia, no solamente en la parte biológica o la parte estrictamente médica de las epidemias, sino sus raíces sociales. La desigualdad social, la precarización del estado de salud de las naciones y la erosión de los sistemas públicos de salud y bienestar son las tres grandes lecciones que la humanidad ha entendido. En México vamos justamente en la dirección correcta, reconstituyendo y reconstruyendo un sistema de salud con la pretensión de que sea predominantemente público, universal y gratuito. Estamos cerrando las brechas de la desigualdad, estamos haciendo múltiples acciones de políticas para mejorar el estado general de salud de las personas y de las colectividades, reparando el medio ambiente, restituyendo los sistemas de producción, comercialización y consumo de alimentos hacia nuevos modelos que son menos dependientes de estos productos ultraprocesados, y en cambio recuperando soberanía y recuperando calidad alimentaria con nuestra propia producción en un país que es bendito en sus capacidades naturales y humanas para producir los alimentos. Sin duda, doctor, le deseamos mucho éxito en esta nueva encomienda. Si nos permite, estaremos en comunicación para saber cuándo parte, cómo inicia y todo lo que tenga que ver con México, con usted como representante ante la Organización Mundial de la Salud. Fuerte abrazo, doctor, y gracias por la comunicación. Buenos días. Gracias. Muchísimas gracias, Guadalupe, Angélica, que estén muy bien. Hasta pronto, doctor Hugo López-Gatell. Ahí tiene su postura frente a lo que será esta nueva tarea en la Organización Mundial de la Salud. Tenemos más. Vamos con la información deportiva en este viernes. Gabriel Sainz, bienvenido, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Angie? ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días. Pues sí, vamos con la información deportiva. Abrimos con el tenis. Las mexicanas Renata Zarazúa y Juliana Olmos se despidieron de Wimbledon. Cayeron en 3 sets en la primera ronda del dobles femenil frente a la china Guo Hanyu y la rusa Alexandra Panova. Mientras que en el dobles varonil, el mexicano Miguel Ángel Varela junto a su compañero, el indio Sriam Balaji, vencieron de manera contundente en 2 sets a la dupla estadounidense de Lerner Tien y Alexander Kovacevic.
Y en singles, uno de los favoritos, el serbio Novak Djokovic, venció sin dificultades en 3 sets al británico Daniel Evans. Esta mañana, el español Carlos Alcaraz enfrentará en la tercera ronda al alemán Jan-Lennard Struff. Y ahora vámonos al automovilismo deportivo. El sábado 16 de agosto, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, llegará el segundo Speed Fest del año con su edición número 14. El evento combina a la élite del automovilismo con un festival de entretenimiento para toda la familia. La Supercopa Rush France encabezará la acción con sus feroces GTM Pro 1 y 2 y los imponentes tractocamiones y los ágiles Fórmula 5. Serán más de 200 pilotos que buscarán dejarlo todo en la pista. Y siempre es maravilloso correr en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en el Speed Fest, que es el mejor evento de automovilismo deportivo en México, que literal, como lo dice el nombre, es un festival de la velocidad, con carreras, concierto, muchas categorías corriendo, y la principal, la Supercopa GTM, que es la categoría más rápida de México, la con más tecnología. Además de los autos, también se sumará la lucha libre y la música, donde el cantante Mario Bautista cerrará el evento con un concierto. Y vámonos a más deportes, porque la selección mexicana femenil de básquetbol cerró la fase de grupos de la Emery Cup 2025 en Chile, cayendo frente a los Estados Unidos 104-48. Este viernes se medirán frente a Brasil en los cuartos de final. Y en el mundo del fútbol está de luto. Fallecieron los futbolistas Diogo Jota, de 28 años, jugador de Liverpool, y su hermano menor Andrés Silva, de 25 años, futbolista del Peñafiel de la Segunda División de Portugal. Perdieron la vida ayer en un accidente automovilístico cuando el Lamborghini en el que viajaban se salió de la vía, presuntamente porque se le reventó un neumático. Diogo Jota tuvo una destacada carrera y dentro de su palmarés logró un campeonato de la Premier League junto al Liverpool y recientemente logró levantar la Nations League junto a su selección. Que ambos descansen en paz, y hasta aquí la información deportiva. Angie Guadalupe, muy buen día. Vamos con información del mundo. Arrancamos en Estados Unidos, y es que ya llegó el primer grupo de migrantes al centro de detención de Florida, conocido como Alcatraz de los Caimanes. En este lugar, rodeado por fauna peligrosa, las personas migrantes detenidas serán custodiadas por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE. Organizaciones civiles, como ya le hemos informado, han denunciado que en ese lugar se violarán los derechos humanos debido a las malas condiciones de las instalaciones que fueron levantadas en pocos días. Una muestra es un video difundido a través de redes sociales. Muestra cómo sube el nivel de agua, esto tras una tormenta. Y miren, el presidente Donald Trump reiteró que busca que los migrantes que trabajan en el campo permanezcan, dice, en Estados Unidos, solo si son apoyados por agricultores que los emplean. En un evento en Iowa para conmemorar el Día de la Independencia, Trump dijo que esta medida ayudará a resolver el problema de escasez de mano de obra en la agricultura y la hostelería. Estamos trabajando en una legislación ahora mismo donde los agricultores, miren, ellos saben más, han trabajado con ellos durante años. Desde que el Servicio de Migración inició redadas para detener a personas migrantes sin documentos, los trabajadores sabemos que han faltado a sus empleos ante el temor de ser detenidos y deportados. La inasistencia ya ha provocado, sí, problemas, como el retraso en la entrega de alimentos. Si un agricultor está dispuesto a respaldar a estas personas de alguna manera, Kristi Noem, creo que tendremos que decir simplemente que será positivo, ¿no? Vamos a estar de acuerdo, porque no queremos que todos los trabajadores dejen las granjas, queremos que las granjas prosperen como lo están haciendo ahora. La relatora especial de la ONU sobre territorios palestinos ocupados presentó un informe en donde señaló a cerca de 60 empresas de ser responsables de la crisis en Gaza. Menciona que se han beneficiado y lucrado con la situación. Mi compañera Anabel Ramírez nos informa sobre algunas de esas empresas que se enriquecen con la tragedia. La ONU acusó a más de 60 empresas de lucrar y beneficiarse de la economía del genocidio, como calificó a las ganancias que han obtenido al equipar a Israel para que destruya Gaza.
Hay una responsabilidad prima facie de todo Estado y entidad empresarial de abstenerse completamente o de poner fin a todo vínculo comercial con esta economía de ocupación, especialmente porque se ha transformado en una economía de genocidio. El informe de la relatora especial de la ONU para los territorios ocupados también incluye a empresas bancarias, tecnológicas, alimentarias, transportistas y de hidrocarburos. Entre ellas están Lockheed Martin, empresa de origen estadounidense de la industria aeroespacial y militar que proporciona casas de combate F-35 y F-16. IBM, que facilita el manejo de datos biométricos de la población palestina. Microsoft, Amazon y Alphabet, que dan acceso a sus tecnologías en la nube, con lo que Israel ha mejorado su ciberseguridad y capacidades de vigilancia. Hewlett Packard, que suministra tecnología al servicio penitenciario y policial. Otras empresas que señala la ONU son British Petroleum y Chevron, los mayores contribuyentes a las importaciones israelíes de petróleo crudo. La relatora especial Francesca Albanese pidió que se investigue a los altos ejecutivos de esas compañías y también solicitó el embargo de las armas israelíes. Los Estados miembros deben imponer un embargo total de armas a Israel, suspender todos los acuerdos comerciales y las relaciones de inversión y exigir la rendición de cuentas, garantizando que las empresas afronten consecuencias legales por su participación en graves violaciones del derecho internacional. En las últimas horas, Israel lanzó una nueva serie de ataques contra la Franja de Gaza, que cobró la vida de más de 110 personas. De ellas, al menos 38 murieron cuando esperaban conseguir comida cerca de los centros de distribución dirigidos por Israel y Estados Unidos. 11 Noticias, Anabel Ramírez Ángeles. Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, conversaron vía telefónica por sexta ocasión desde que el estadounidense llegó a la Casa Blanca. Trump reconoció que en la conversación no hubo avances sobre la guerra de Rusia con Ucrania. Tuvimos una llamada bastante larga, hablamos de muchas cosas, incluyendo Irán. Y también, como saben, de la guerra con Ucrania. Y no estoy contento con eso. No estoy contento. No hice ningún progreso en eso hoy en absoluto. Por su parte, el asesor del presidente Putin, Yuri Ushakov, aseguró que Rusia no renuncia a sus planes contra Ucrania, aunque se mostró dispuesto a negociar un acuerdo político. En tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que espera se mantenga el apoyo militar de Estados Unidos después que la Casa Blanca anunciara la suspensión del envío de armas a su país. Y vamos a Argentina porque el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, visitó a Cristina Fernández de Kirchner, esto en su departamento, el lugar donde el exmandatario argentino está cumpliendo su sentencia de prisión domiciliaria. Esta es la primera visita que recibe la exfuncionaria por parte de un político internacional. Se dio bajo medidas que permitieron fuera una reunión de bajo perfil, a puerta cerrada y sin salidas al balcón. Punto donde Cristina continuamente saluda a sus simpatizantes. Más tarde, Cristina Fernández publicó a través de sus redes sociales que Lula también fue perseguido, encarcelado e intentaron callarlo. Sin embargo, regresó con el voto del pueblo de Brasil y la frente en alto. Momento de enlazarnos con Juliana González, analista de la Deutsche Welle. Nos habla de la ola extrema de calor que afecta a gran parte de Europa. ¿Cuáles las consecuencias, Juliana? Un gusto saludarte. Buenas tardes en Europa. Un gusto saludarlos en México. Mientras en el norte de Latinoamérica llueve con intensidad y en el sur del continente soplan vientos polares, en Europa se vive una ola de calor intenso y anticipado. Temperaturas que superan los 40 grados y que abren debates sobre cómo enfrentar el cambio climático caracterizado por los fenómenos extremos. Este es el caso de Francia, donde la líder de la ultraderecha, Marine Le Pen, ha prometido un gran plan de aire acondicionado para todos si es elegida presidenta del país.
Postura criticada por el gobierno de Macron, que recordó que, por ejemplo, en Francia los hogares geriátricos por ley ya tienen aire acondicionado. Estamos hablando de poblaciones vulnerables ante el calor desde hace más de 20 años y que una proliferación de estos artefactos sube la temperatura en las ciudades. Pero en un continente donde el aire acondicionado es más una excepción que una norma, los retos son enormes y tienen un precio económico. Por ejemplo, la caída de las ventas en tiendas sin aire acondicionado o que llevan a apagar temporalmente plantas nucleares porque el agua de los ríos se ha calentado tanto que no refrigera las centrales. También se han presentado daños en las cosechas y las lecherías en Italia y las sequías en los campos, algunos incluso amenazados por los incendios forestales. Ese es el caso de Alemania, donde las altas temperaturas han llevado a que se produzcan ciertos incendios y complicando esta situación está el hecho de que hay bombas sin detonar que son de la Segunda Guerra Mundial. Un reto adicional para los bomberos. En varias ciudades de España, Grecia y Turquía se han tenido que evacuar a los residentes y turistas ante los fuegos. Mientras esto sucede, la Comisión Europea suaviza sus políticas climáticas. Es así como este miércoles la Comisión abrió la puerta al uso a partir de 2036 de créditos internacionales de carbono de alta calidad para alcanzar la reducción del 90% de las emisiones en 2040. En otras palabras, en vez de reducciones absolutas de los gases producidos por algunas industrias, estas podrían comprar bonos de carbono de otras regiones del planeta, un mecanismo que podría generar una doble contabilidad y, en esencia, mantener o incluso aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero si esos bonos no son verificables ni certificables. En Alemania, el nuevo gobierno del canciller conservador Friedrich Merz, en coalición con los socialdemócratas, no tiene ningún plan concreto para manejar la crisis climática, sino que, por el contrario, cuestiona las metas climáticas y además sigue subvencionando el gas. De acuerdo con una encuesta en Alemania, tan solo el 7% de los alemanes reconoce la crisis climática como una de sus 3 principales preocupaciones. Pues ahí está el panorama, Juliana, puntual como siempre. Gracias. Con esta información yo me despido de todos ustedes desde los estudios de DW y hasta la próxima. Hasta la próxima, Juliana González. Tenemos más. Vamos ahora a revisar los temas que destacan algunos diarios en el mundo. Arrancamos en Estados Unidos con The New York Times. Su nota principal es sobre el plan fiscal estadounidense, nombrado por el presidente Donald Trump como gran y hermoso plan. Como ya le informábamos, fue aprobado en el Congreso y la imagen de este diario es precisamente con relación a esta información. Se observa al vocero Mike Johnson cerrando la votación y es que el resultado final fue de 218 votos a favor y 214 en contra. En otra información también de portada de este diario, hace referencia al caso Sean Diddy Combs, este magnate musical que se defendió de las acusaciones más graves durante el juicio que se realiza. Y es que su defensa argumentó que el abuso no es lo mismo a ser mafioso. Sus abogados reconocieron que el rapero cometió malas acciones, pero negaron que hayan coincidido con los delitos que se le imputaban. Vámonos ahora hasta Colombia con El Espectador. Habla sobre la renuncia de la canciller colombiana Laura Sarabia, quien argumentó diferencias con algunas decisiones del gobierno y agrega que su salida se da en medio de dudas sobre la expedición de pasaportes y la nueva crisis de relaciones bilaterales, particularmente con Estados Unidos. En otra información también de portada hace referencia a los que no pueden migrar y es que la organización Ayuda en Acción realizó una investigación en la que visibiliza la inmovilidad forzada, es decir, las personas que por diversas razones no pueden ni siquiera migrar. Señala la urgencia por crear políticas que atiendan a quienes deben quedarse. La imagen principal de este diario se observa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y también al secretario de Estado, Marco Rubio. La relación entre Colombia y la Unión Americana pasa por momentos delicados, dice este diario, debido a distintos roces entre las dos naciones que ocasionó que Trump expresara su preocupación por el rumbo de los vínculos bilaterales. Vamos a terminar con el portal de Al Jazeera, que comparte una nota sobre esta información que tiene que ver con traficantes de órganos en la India, que se presentan como intermediarios y se valen de lagunas legales y también de fraudes para aprovecharse de la población vulnerable en Bangladesh. Y es que hay que recordar que por ley en la India solo se permiten donaciones de órganos entre familiares cercanos o con una aprobación gubernamental especial. Estos supuestos intermediarios a los que hace alusión Al Jazeera manipulan la información para evadir las regulaciones
Incluso mencionan algunas historias de personas que accedieron a la donación a cambio de un apoyo económico y pues por supuesto debido a situaciones personales que les llevan a tomar tales decisiones. Al Jazeera también resalta que les han informado que sería una oportunidad, más no un riesgo a su salud. Así es como concluimos la información internacional y vamos con más. Vamos con la sección de Gigi Grande. Hoy nos habla del Carnaval de Veracruz. México chulo de mi corazón, ¿cómo está? Estoy muy feliz y muy contenta, esta vez con una celebración muy importante, desde el magnífico y bello estado de Veracruz. Y sobre todo con una gran compañía que trae el honor y una gran corona, que es... Hola, soy Fernanda Kumar, Miss Universe Veracruz 2025 y quiero invitar a todo México a venir a celebrar el carnaval más alto, el Carnaval de Veracruz 2020. Ya sabe, no se lo pueden perder, acompáñenos, vamos a vivir. El Carnaval de Veracruz es uno de los más importantes dentro de toda la República Mexicana y considerado en México como uno de los más alegres. Desde 1925 se organiza el primer comité directivo del carnaval. Posteriormente, en 1926, se escoge un rey feo, que hoy está nombrado como el Rey de la Alegría. Es por ello que la diversión y la algarabía que se transitan en todo este bello estado logran una fiesta y una celebración magnífica para chicos y grandes. No te lo puedes perder. Es muy importante sobre todo mantener las tradiciones que este bello puerto nos ofrece justo ahora con la modificación de la fecha del 28 de junio. Y nos encontramos con una turista bajo la lluvia disfrutando del carnaval con esta emoción que se vive en este 2025. ¿Cómo se siente de estar aquí? Feliz, contenta, feliz, año tras año. ¿Cuántos años viviendo el carnaval? Participa 15 años. Viviendo el carnaval. Vamos a seguir celebrando. Bailables, danzantes y una noche mágica que sin duda alguna te dejará un muy buen sabor de boca. Y es así como llegamos al final de esta sección Nuestras Fiestas desde el hermoso puerto de Veracruz para esta gran celebración. Recuerda que puedes revivir todos los episodios una y otra vez por el portal de Canal 11, además de todas las redes sociales. Si quieres que visitemos tu ciudad o tu fiesta, déjanos tus comentarios y vamos a estar muy al pendiente. Te despido de nuestra Miss Universo Veracruz, que nos acompañó hoy a conducir esta cápsula. ¿Cómo te sentiste? Muy contenta y espero que te hayas sentido muy contenta en las festividades de Veracruz. La pasamos increíble y ya se dieron cuenta que la verdad lo disfrutamos muchísimo. Pero la siguiente semana tenemos una próxima cita. ¿En dónde? Solo por el 11. Bueno, y de Veracruz, vámonos con información de Guerrero, y es que la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, instalaron ya el comité organizador local del Tianguis Turístico Acapulco 2026. Con la instalación de este comité inician de manera oficial los trabajos para la organización del Tianguis Turístico a través de 18 subcomités. La titular de Sectur destacó que la edición número 50 del Tianguis Turístico, que se realizará del 27 al 30 de abril de 2026 allá en Acapulco, será histórica en un destino resiliente, unido y renovado. También señaló que este tianguis tendrá un formato internacional en el que los 32 estados de nuestro país van a realizar activaciones a lo largo del territorio guerrerense y lo harán para mostrar a las y los asistentes la gran riqueza cultural, artesanal, gastronómica y natural de México. En tanto, la gobernadora Evelyn Salgado afirmó que con el inicio de los preparativos para celebrar la edición de oro del Tianguis Turístico, Acapulco se va a reposicionar como el lugar en México y en el mundo como un referente turístico.
Este jueves, después de casi un mes de haber levantado su plantón en el Zócalo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación salió nuevamente a las calles de la Ciudad de México. La marcha de integrantes de las secciones 9, 10, 11 y 60 de la CENTE derivó en la toma de la sede de la Coordinación Sectorial de Educación Preescolar de la SEP, ubicada en la calle Isabel la Católica, en el Centro Histórico. Esto en protesta por descuentos que les aplicaron, aseguran, en represalia por su participación en el paro nacional. De las 9 entregamos un primer listado de 5,485 maestros. Están aquí todos sus datos y encontramos, según el reporte que ustedes hacen, entre 595 pesos de descuento, que sería el equivalente a un día en promedio, hasta 3,828 pesos. Y la cantidad global hasta este recuento es de 10,255,770 pesos. Las y los integrantes del magisterio disidente tomaron por más de 4 horas el edificio hasta que la autoridad educativa les ofreció regresar lo que les habían descontado. El acuerdo que se tomó ahorita en la mesa fue en voz de Juan Carlos Cummins, que por indicaciones del secretario de Educación, estos descuentos serán devueltos, compañeros. Nos enlazamos ahora hasta Palacio Nacional a la conferencia matutina. Ya regresamos al estudio para agradecerles su atención y compañía y también sus respuestas a la pregunta del día. Así es que hoy, que es el Día Mundial del Libro Electrónico, quisiéramos saber cuál es su favorito y cómo prefieren leerlos, si de manera digital o física. Y a continuación, lo que ustedes nos compartieron. Arturo Trevilla, ambos tienen sus ventajas y desventajas. En Facebook, Isaías Gu, ¿cuál prefieren y por qué? ¿Quién se ha llevado mi queso? Es el que prefiere. Muchas gracias por su respuesta. Miguel Ángel Servín, tengo varios favoritos, pero yo prefiero el libro tradicional. Ese olor a papel viejo o nuevo es parte de la experiencia. Emma Mera, en físico, el amor en los tiempos del cólera. Físico, ahorita estoy leyendo Érase una vez un corazón roto de Stephanie Garber, buenísimo y trae un mapa. Leslie Drucker, gracias. En tanto, Feliciano Ponce, San Vicente, leer ahora según el momento, la cotidianidad te adapta para digital como para cargar un libro. Y en YouTube, gracias, prefiero leerlo de forma física, Pedro Murillo. Y muchas gracias, en efecto, a todos los comentarios en YouTube, en nuestra transmisión en vivo. Que tengan un excelente fin de semana. Buenos días.